Vamos a resolver este circuito por el teorema de Thevenin. El primer paso es omitir estas tres fuentes y encontrar la resistencia equivalente o resistencia de Thevenin. Entonces el circuito nos quedaría así. Para esto procedemos a sumar estas dos resistencias que se encuentran en serie y haríamos en paralelo con esta resistencia de 30K, como miramos aquí. El resultado es la resistencia equivalente o resistencia de Thevenin. De ahí procedemos a apagar cada una de las fuentes. Como tenemos tres fuentes, apagaríamos dos y trabajaríamos con una. En este caso vamos a trabajar con esta fuente de 200 miliamperios y nos quedaría el circuito de esta manera. Para encontrar el voltaje que cae en esta resistencia de 30K, procedemos a hacer división de corriente, que nos dice que es la corriente que sale de esta fuente por la resistencia que no me está interfiriendo sobre la suma de estas tres y nos daría esta corriente. Luego aplicaríamos ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Entonces se haría la corriente que nos dio por esta resistencia donde queremos saber el voltaje que cae, y esto nos da 600 voltios. Luego trabajamos con esta fuente que es de 2.5 miliamperios y omitimos las demás. Y volvemos a utilizar división de corrientes, que sería los 2.5 miliamperios por la suma de estas dos resistencias que no me están interfiriendo sobre la suma de estas tres resistencias, y nos daría este resultado. Volvemos a aplicar ley de Ohm y multiplicamos esta corriente que nos dio por 30K, que es donde queremos saber el voltaje, y V sub 2 nos daría 9.39 voltios. Procedemos a apagar estas dos fuentes de corriente y solo trabajamos con la de voltaje. Como resultado nos daría este circuito. Entonces, en este caso aplicaríamos ley de división de voltajes. Entonces, V sub 3 nos daría los 14 voltios que nos genera por los 30K, que es donde quiero saber el voltaje, sobre la suma de las tres resistencias. Y eso nos daría este resultado. Por último, hallaríamos el voltaje total. Para esto, tenemos que saber en esta resistencia la forma en que caen las tres fuentes. Entonces, V sub 1 menos V sub 2 más V sub 3. ¿Por qué este menos de acá? Porque esta fuente caería por un más aquí y un menos acá. Esta fuente de acá, en cambio, haría lo contrario, entraría por más y saldría por menos. Por esto, las dos fuentes se restan. En cambio, esta fuente de voltaje cae con un más acá y un menos aquí. Entonces se sumaría y nos da este resultado, 602.85. Por último, hacemos el circuito, que es el voltaje total que me queda en serie con la resistencia equivalente que encontramos al inicio del ejercicio, y por último colocamos esta resistencia que no la utilizamos o que no me interfiere en el circuito. A continuación vamos a resolver el ejercicio anterior por el teorema de Norton. Sabemos que la resistencia de Norton es la misma que la de Thevenin, así que utilizamos su resistencia equivalente. En este caso, en el circuito, vemos que los terminales no nos quedan abiertos como en Thevenin, sino que nos hace un cortocircuito, eliminándonos esta resistencia. Así nos quedaría el circuito con el cortocircuito y la resistencia eliminada. A continuación procedemos
a eliminar fuentes y a trabajar con una sola. En este caso vamos a trabajar solo con la fuente de 200 miliamperios, que por ley de división de corrientes sabemos que nos dice que es el valor de la fuente por la resistencia que no nos interfiere sobre la suma de sus resistencias, como podemos observar aquí. Esta fórmula nos da como resultado 0,16 amperios. Aquí trabajamos con la fuente de 25 miliamperios, que como podemos observar no hay ninguna otra resistencia que nos esté interfiriendo, así que su valor va a ser el mismo, 25 miliamperios. En este caso vamos a trabajar con la fuente de voltaje, que por ley de Ohm sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso tenemos que utilizar la resistencia equivalente de este circuito. Como vamos a observar, se encuentran en serie, así que la sumamos, donde esta fórmula nos da como resultado 3.25 por 10 a la menos 3 amperios. La corriente de Norton o corriente total nos dice que es la suma de todas sus corrientes. En este caso es la corriente 1, que es 0,16 amperios, menos su corriente 2, que es 25 miliamperios, más la corriente 3, que es 3.25 por 10 a la menos 3 amperios. Este menos nos aparece por la ubicación de las fuentes. En este caso la corriente de Norton nos da 0.13 amperios. Aquí observamos el circuito de Norton ya terminado, donde vemos la fuente, que es 0.13 amperios, en paralelo con la resistencia equivalente, que son 3760.9 ohmios.